Lectura de la Biblia cronológica para este día. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 49 al 51. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus 2 hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 35 al 44. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 2 al 22. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Bet-el, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado en favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.
Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron moderadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadores, y la tercera parte de 1 siclo para afilar las hachas, y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 45. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear
También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que a la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiere comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo las comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: Venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiere. Dijo luego a todo Israel: Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: Da suerte perfecta,
Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y Jonathan mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan: Declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: Así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonathan. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos 119, 15 al 16. Sábado, 26 de junio del 2021. Él es el río de la vida, solo bebe. El justo será fortificado, dará fruto y prosperará, pero el impío se marchitará. Dios nos ha dado toda la buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo que debemos hacer es beber de Él, nuestra fuente inagotable. Salmos 1, 14 al 15, 36 al 37 y 39. Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios en su pueblo. God covers the earth. Your pastor leaves your pastor like you. What's the matter with my pastor? He can't do that. Well, friends, that's the wrong impression to have. Your pastor, if he's a godly man, his prayers will be answered just the same as any evangelist or anybody claiming any gift or anything else. Dios cubre la tierra. Su pastor. Su pastor, ¿cómo? ¿Qué le pasa a mi pastor que él no puede hacer eso? Bueno, amigos, esa es la impresión equivocada. Su pastor si es un hombre piadoso, sus oraciones serán respondidas de la misma manera que cualquier evangelista o cualquiera que reclame algún don o cualquier otra cosa. The man of God, you should respect him that way and believe in him. And God will answer his prayer. He said, confess your faults one to another and pray one for another that you might be healed. Not only every person in a measure that's got the Holy Spirit has the gift of healing. In a measure. Él es un hombre de Dios y debes respetarlo de esa manera y creer en él. Y Dios responderá contesta su oración. Él dijo, confiesa tus faltas el uno al otro y ore el uno por el otro para que puedas ser curado. No solo cada persona, en una medida que tiene el Espíritu Santo, tiene el don de sanar en cierta medida. Every apple that's in the tree is in the tree when it's a sprig, no more than that. When it's a little bitty branch set in the ground, every bloom that'll ever be in the tree is in it right then. The blooms don't come down out of the air. The bloom don't come up through the ground. The bloom's already in the tree. The apple's already in it. The tree's planted in the ground and the only thing it has to do is drink. Cada manzana que está en el árbol,
cuando no es más que una ramita. Cuando hay una pequeña rama en el suelo, cada flor que jamás habrá en el árbol está en ese momento. Las flores no caen del aire. La floración no sube por el suelo. La flor ya está en el árbol. La manzana ya está en ella. El árbol está plantado en el suelo. Y lo único que tiene que hacer es beber. When it goes to drinking and has to drink more and it's potion and it spreads out, pushes out. And that's the way we're planted in Christ Jesus to the inexhaustible fountain of life. And we start drinking, and the more we drink, we just push out. That's right. It brings out these elements. And the gift that God's called you to, just the trouble of it is you don't drink. That's right. You don't drink. Don't you believe He is the inexhaustible fountain of life? Y cuando va a beber y tiene que beber más de su porción y se extiende, empuja. Y así es como estamos plantados en Cristo Jesús, a través de la fuente inagotable de vida. Y comenzamos a beber. Lo más bebemos. Simplemente salimos. Así es. Saca a la luz estos elementos y el don al que Dios te ha llamado. Bueno, solo el problema es que no bebes. Así es. No bebes. Él es... ¿No crees que es la fuente inagotable de la vida? Come to me, all ye ends of the world, and drink. The devil don't care how much you come as long as you don't drink. See? You come and drink. That's what this meeting's for now, for you to drink. There's a fountain open, flowing freely everywhere. Ven a mí, todos los confines de la tierra, y bebe. Al diablo no le importa cuánto vienes, siempre y cuando no bebas. ¿Ven? Vengan y beban. De eso se trata esta reunión por ahora, para que beban. Hay una fuente abierta que fluye libremente por todas partes. Just drink till you just can't drink no more. The tree, if it just drinks to what it was allotment, why, they just always stay in the drought. That's what's the matter with the Christians. They don't drink enough. You want to drink till you just spread out and let somebody else see it. See, push out. Get a testimony. Solo bebe hasta que no puedas beber más. El árbol, si solo bebía lo que era, ¿por qué? Simplemente siempre, todavía en la sequía. Eso es lo que les pasa a los cristianos. No beben lo suficiente. Desea beber hasta que se separe y deje que alguien más lo vea. ¿Ven? Expúlsense. Obtengan un testimonio.